Quiero que abramos la palabra del Señor. En Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El que sigue. Voy a decirle a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la pone en práctica. Se parece un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso cimientos sobre la roca, de manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero que el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra, que es el Señor guiándonos en esta mañana a través de ella. Hace exactamente 6 años, precisamente para este tiempo, ocurrió en el planeta Tierra algo que hizo tambalear a muchos. ¿Qué pasó? A partir de mañana 22, hace 6 años, cerraron todo. Hoy es 22, a partir de hoy. Cerraron todo quedó totalmente cerrado. Yo una vez, el mismo día que comenzaron a cerrar todo, yo vivo en Turbaco y bajé a la Castellana y bajé como en 5 minutos de Turbaco a la Castellana. Eso es increíble, eso nunca pasa, pero pasó. Y cuando yo me bajo a la Castellana, que comienzo a caminar y está todo solo, nada más faltaba el zombie. Un zombie que nos correteara. Pero eso fue tenebroso, fue una temporada complicada. Amén. Eso fue una tormenta. ¿A quién azota esa tormenta? A todos. A todos. Todos nos encerraron, nos guardaron allá. Y todos le teníamos miedo al médico. Al médico. Cuando llegaban a la casa, a una cita, algo así, a la casa llegó un señor, y cuando él se baja y alza el baúl y empieza a ponerse cosa, parecía un astronauta. Yo veía al médico así, de tipo ¿qué? Y en toda la calle para que los vecinos lo vieran. Menos mal que en la casa nadie se asoma a la terraza. Pero eso sí fue algo. En la iglesia ocurrió algo. Todas las iglesias, la mayoría de las iglesias las cerraron. Hubo unas que otras que se escaparon de que las cerraran. Yo las conozco muy bien por ellas. Pero esas iglesias, algunas, todas prácticamente, la gran cantidad, el gran porcentaje cerraron todas las iglesias. Todos los miembros veíamos los servicios ¿desde dónde? Virtual. Algunos eran sincrónicos, otros asincrónicos, como dicen los pelados que hacen clases virtuales. Y empezaron a transmitir por Facebook, por todo eso. Y cuando quisieron regresar, que empezamos a abrir, que venían aquí, recuerdo que eran las sillitas, uno por allá, otro por acá, otro por allá. No nos podíamos sentar cerquititicas, pero cuando nos saludábamos, sí, nos saludábamos cerca. Yo no había extraño la cosa, pero bueno, lo aplicó. Y empezaron a venir las personas, pero muchas personas no regresaron. Se fueron para no regresar. Y no porque se lo llevó el COVID, sino porque no quisieron venir más a las iglesias. Muchas se apartaron del Señor y todo eso. Eso fue una tempestad que arrasó con todo. Y aquellos que estuvieron firmes se mantuvieron firmes allí. Creo que unos años más tarde, yo le decía a Liz que iba a contar una anécdota.
de mi mamá. Y unos años más tarde hubo una lluvia como desde las 6 de la tarde, empezó a llover y llueve fuertemente. Y yo cuando estoy en Turbaco, que empieza a llover en Turbaco y no deja de llover en Turbaco, esa agua de Turbaco tiene que descender a algún lado. Y claro, le gusta pasar esa agua por Villarrosita, donde me crié yo. Eso es una verdad. Y esa agua de Turbaco, Dios mío, y sigue lloviendo. Llama un sobrino, ¿cómo está la casa? Hasta ahora todo bien. Después se escribe por el grupo, nos estamos llenando. Y el agua entrando a Villarrosita. Allá está mi mamá, una mujer que hoy tiene 90 años, pero hace como 3 años tenía 87. 90 menos 3, 87. Así que esa señora estaba allá bien intranquila por la inundación y había que preparar el bloque de búsqueda y rescate para sacarla de allá. Cuando ya van siendo las 11 de la noche y el agua no, hay que sacar a mi mamá. Nosotros somos así como extremos hasta el final. Vamos a sacar a la pedazo de vieja esta. Y entonces todos se pusimos, yo me entongué y saqué el carro. Y en Turbaco yo veía que el agua iba bajando nada más por donde yo vivo. Ya hizo un socavón que yo el carro hundí y salí. Yo digo, bueno, este carro está bueno. Y le di duro. Cuando voy bajando, yo bajando de Turbaco y el agua acompañándome. Cruzaba la vía así y yo tenía que pasar. Cuando yo voy a doblar para ir a buscar para llegar al barrio, veo cómo está eso. Yo dije, no, este Villarrosita debe estar cruel y despiadado. Así que yo arranco para allá. Cuando llego, ya parte del bloque de búsqueda y rescate había llegado. Mis sobrinos, o sea, nosotros hacemos una fiesta de todo. Ya estaban allá buscando a mamá. Ya un sobrino se había adelantado, había llegado. Hasta le tenían ya hamburguesa preparada para que comiera después del rescate. Y entonces recuerdo que cuando llegamos allí, uno de mis sobrinos llegó, bueno, yo entro, yo me mojo. Pues para no entrar, estábamos afuera, cerquititica, como a 8 casas de ella, y el agua ya estaba así, y ella salió con su agua. Obvio, caminando más lento porque tenía 87 años. O sea, 87 años usted no corre, usted camina muy lento. Y ella el agua por aquí caminando. Y yo viéndola, y ella con una sonrisa así en la mano, diciendo a los vecinos, me voy, pero yo regreso. Les digo a todos. Y yo la veía, me toqué de la risa porque verla así, ya una vez también la había rescatado. Muchas veces la hemos rescatado de la inundación. Y la última ella me abrazó y me dijo, ay, Juancho, me queda mirando así. Yo a ustedes siempre lo pongo en esto. Le dije, mamá, tu vida es así, una vida de aventura. Me queda mirando y dice, verdad. Y ella le dijo a los vecinos que regresaba. Efectivamente, 2 días después, ahí estaba la vieja nuevamente en su barrio, Villarrosita, esperando otra inundación para volver a rescatar. Pero regresó y las casas no se conmovieron. Bueno, después les digo por qué le conté estas 2 historias del COVID. Tienen mucho que ver con la palabra que vamos a tener en esta hora. Yo el tema le puse vidas de profundidades al tema de hoy. Cuando le cuento a mi esposa que así se llama el tema de por sí, le doy gracias a Dios porque estuvo de cumpleaños el día de ayer. Dios la bendijo con un año más de vida. Tate, la quiero mucho. Dios la siga bendiciendo a mi querida Liz Guardo. Tu palabra en mí. Bueno, cuando le dije, ella me dijo vidas de profundidades y me dijo así como que, y yo le presto atención cuando ella me dice algo porque realmente ella tiene un sentido común que a veces voy de largo así. Ustedes saben cómo somos los hombres. Entonces ella me hizo pensar, sí, qué cosa tan extraña, vida de profundidades. Nosotros los cristianos, vida de profundidades. Yo pensé en el infierno, en arrastrado, pero dije, vamos a ponerle el nombre e investigué un poco más. Entonces, quiero hacer
que me ayuden con algo, que presten toda la atención, porque esta palabra a mí me ha edificado bastante. Y vida de profundidad, hay una palabra que en hebreo significa yarat. Yarat, es lo único que sé, no sé más nada de hebreo. Significa yarat, que significa descender. Descender. Cuando hablas de Jordán, el río Jordán, es la misma raíz, Yardán, de yarat, y significa descender. Literalmente, el río Jordán nace en el monte Hermón, un monte alto, y desciende el río Jordán a lo más profundo del planeta Tierra, a la parte más profunda del planeta Tierra, que es el mar muerto. El mar muerto es lo más profundo del planeta Tierra. Tiene casi 400 y pico de metros sobre el nivel del mar. Nosotros estamos a nivel del mar, él está más de 400. O sea, usted se para aquí y puede ver el mar muerto allá abajo. Y creo que mi esposa lo predicó un miércoles, que el mar muerto realmente no tiene vida, no hay ahí. Hay mucha salinidad, mucha sal en esto, porque allá desciende y el mar no da lo que tiene, él no lo da. Él se va evaporando y se va salando bastante. Entonces, el río Jordán, que significa Yarat también, Yardán, él va bajando y va descendiendo hasta lo más bajo de la tierra, que es el mar muerto. Ahora, ¿por qué yo le digo esta palabra descender? ¿Y por qué digo vida de profundidades? Este nombre, Yarat, lo estamos trabajando en los jóvenes, porque no solamente cuando hablamos de descender tiene varios significados en la Biblia. El significado claro que es de descender, podemos hablar de el profeta Jonás. Ustedes saben el profeta Jonás. El profeta Jonás dice que Dios le llamó a ir a ¿dónde? A predicar a Nínive, pero él fue desobediente totalmente y se fue ¿para dónde? Dice la Biblia literalmente que él descendió a comprar su boleto para ir a Tarsis. Vea lo que dice. La Biblia lo dice literalmente, descendió a comprar su boleto a Tarsis. Cuando se montó en el barco, que vino la gran tormenta, ¿qué le pasó al profeta Jonás? Él en el barco descendió ¿a qué? A dormir en lo profundo del barco. Otra vez la misma palabra, descender. Pero cuando Jonás empezó la tormenta y él dormía y la suerte cayó sobre Jonás, ¿a dónde echaron a Jonás? Al mar. Y después, ¿qué le pasó a Jonás? Se lo tragó el bocachico más grande de la historia. Se tragó a Jonás. ¿Y para dónde se lo llevó? Dice la Biblia, para las profundidades del mar. Y después gracias a Dios lo vomitó, ¿cierto? Vomitó a Jonás. Jonás descendió en toda la extensión de la palabra. Y cuando llegó a lo profundo, fue que levantó los ojos y miró y se acercó a Dios. Amén. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Cuando llegó a las profundidades, fue que levantó la mirada y se acercó a Dios. Esa es la historia de Jonás. En la Biblia, también hay otra historia que en los jóvenes, uno de los jóvenes talentosos y predicador diseñó un mes para esa historia. Y es la historia de José. José fue un hombre que tenía un gran llamado para estar en lo alto. Pero antes de llegar a ese nivel donde estuvo José, ¿qué le pasó a José? Primero que sus hermanos lo querían matar porque lo odiaban y lo echaron ¿dónde? En una cisterna, en un hueco allí. Lo iban a matar, pero no lo mataron. ¿Qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. Para los que no saben la historia, José era uno de los bordones y el favorito de su padre. El favorito. Así que en la casa le regalaron hasta
una túnica de colores, que era lo más precioso que le podían dar. Y entonces, después de estar allá, siendo el favorito de su padre, con sueños de grandeza, ahora ya no estaba ni siquiera en el pozo, se convirtió en un esclavo. Usted se puede imaginar que después de usted estar siendo en la casa el consentido, venga a ser el esclavo de la casa, o el esclavo de cualquier parte. ¿Se puede imaginar eso? Quizás vemos la historia y no nos pasa, pero ¿qué tal que usted se ponga a pensar después de estar acá, o las personas que han sido secuestradas, estaban en su casa con su familia y ahora secuestradas? Cuando vieron la cantidad de secuestros que hubo aquí en Colombia, duraron hasta 7, 8 años secuestrados. A José le pasó igual. Después de estar en la casa, ahora había descendido a una posición de ¿qué? De esclavitud. Era un esclavo. Hasta allí vamos. Estando allí, la vida a José le comenzó a cambiar, a mejorar un poco, a mitigar quizás el dolor o la tristeza de ser esclavo, porque le comenzó a ir bien. El dueño de la casa o de la hacienda había dicho: este muchacho todo lo que toca prospera, así que vamos a darle a él toda la libertad y que administre todo. Por lo menos se mitigaba el dolor de la vida de José, entendiendo que, bueno, soy esclavo, pero me va bien, me va bien. Tengo mis 3 comidas, la estoy pasando chévere, ahora soy el administrador de todo esto. Siendo un joven aproximadamente de 18 o 19 años, imagínense. Cualquiera diría: la vida le sonrió a José. Le sonrió la vida a José un poco, y también la mujer del dueño de la casa. Se enamoró, puso los ojos. José era un muchacho apuesto, ya ustedes me han visto a mí. Pueden mirar a José también. Así es. Yo a la edad de José era hermoso, era un poco delgado. Un poco delgado. Más. El Señor le tapó los ojos a Eliseo y le dijo: enamórate, sé ciega. Sí, yo creo que fue algo de discernimiento de espíritu que tuvo ella, porque, bueno, José era simpático como yo. Yo soy el que estoy predicando, y era simpático como yo. Y se enamoró esta mujer de aquel muchacho y lo comenzó a seguir. Y en un libro del pastor Luis Palau decía que la mujer de Potifar le decía: ven, siéntate en la cama para hablar nada más. Hablemos. Él le corría. La señora venía para acá y le decía: no, yo no voy a fallarle ni a mi jefe ni a mi Dios. Pero esta mujer hizo un plan diabólico, malévolo, y hizo que se fueran todos los sirvientes y quedó sola con José. Cuando José llegó: ¿y dónde están todos? De vacaciones. Y él quedó solo allí. Me imagino estaba arreglando cuando la mujer llegó, no sé cómo iba vestida o si iba vestida. Total que le dijo: ven, José, ven, que ahora sí. Y José le dijo: no. Y él ven, y cuando se le intentó agarrar, gracias a Dios José fue rápido, fue sagaz y se agarró. Ella le alcanzó a quitarle la túnica. Ustedes saben que antes cómo se vestían, era como una túnica que uno, ¿cierto? Era una túnica, ojalá tuviera un jean, José, o un saco como estoy yo, que era más complejo. Pero él tenía una simple túnica, y cuando comenzó allá salió José como Dios lo trajo al mundo. Y como lo recibió su madre, en pelotica, corriendo por todo el lugar. Y aquella mujer quedó ardida con los crespos hechos y bien rabiosa. Una mujer herida así es muy peligrosa. Amén. Pero caballeros, igual hay que correr. Amén. Porque ahora uno va a decir: entonces no hay que correr, hay que quedarse, porque si son heridas, son peligrosas, mejor me quedo. No, voy a aclarar. Cierto. Total que corrió José. Y la mujer de la rabia
empezó a gritar: este pelado me quería violar, y salió corriendo. Así que él terminó en la cárcel cuando la vida estaba sonriendo literalmente y emocionalmente más profundo. Ahora, de papi y mami a esclavo, de esclavo medio resurgió y otra vez ahora ¿dónde está? En la cárcel. Peor todavía. En el argot cartagenero, ¿qué dijéramos? ¿Está qué? Salado. Una frase muy chévere en mi trabajo. Está bien manaure este hombre, bien salado. Así que José ahora estaba en la cárcel, pero allí en la cárcel la gracia de Dios estaba sobre él, aunque había bajado un poco más. A diferencia de Jonás, que descendió, ¿por qué? ¿Por qué descendió Jonás? Por desobediente. José, su vida había descendido por obediente a Dios. Imagínense eso. Qué duro, ¿ah? Por más obediente, entre más obediente a Dios, parecía que su vida descendía. Pero en la cárcel ocurrió algo. Yo no voy a contar la historia que ocurrió en la cárcel. Total que José llegó de casualidad, o esas diosidencias, llegó delante del faraón a contarle o a interpretar un sueño. Y se lo interpretó con tal sabiduría que faraón dijo: mira, muchacho, tú no es para que estés en esa cárcel. Tú sabes mucho. Tú eres inteligente. Tú me pareces un joven de la Iglesia Cristiana de Reconciliación. Y los jóvenes de aquí no se lo creen. Bueno, no, pero esa mente está como chiquitico. Bueno, pareces un joven de Cristianos de Reconciliación. Así que eres muy buen administrador. Después de mí vienes tú en el reino. Imagínense cómo descendió José y cómo fue su vida. Pero José cargaba con algo. ¿Qué cargaba José? ¿Qué podía estar cargando José en su vida? Para ver. Su familia. El resentimiento de su familia podía haber cargado José. Porque José pasó por todo eso fue porque los hermanos lo odiaron y lo echaron en el pozo. Hasta ahí están llegando. Pero cuando los hermanos se encuentran por la diosidencia delante de José, y José les dice: acérquense. Y los hermanos decían: no nos vamos a acercar porque ahora prácticamente es faraón. Nos vas a matar. Acérquense. No tengan miedo, le dice José. Porque todo lo que me ha ocurrido fue para salvar mucho pueblo. Ahora, esta pequeña frase, todo lo que me ha ocurrido para salvar mucho pueblo, dice mucho del carácter y la firmeza de José. Amén. Diga conmigo: carácter. Dice mucho del carácter y de la firmeza de José. ¿Por qué? Porque quizás nosotros en la posición de José de eminencia y ver a aquel que me hizo daño, ¿qué puedo hacer yo? Dice que el verdadero carácter del hombre se prueba cuando tiene poder. ¿Tú quieres saber el carácter de una persona? Dale poder. Entonces es ahí donde es aquí que me lo van a pagar todos. ¿Cierto? Cuando la mujer tiene poder en la casa dice: ay, sí, así que te quería ver. La que trabajo aquí soy yo. ¿Cierto? Me golpeé. Ella no se golpean mucho porque se amortiguan, pero yo sí me golpeé. Sí, y así, ahora tú, antes trabajabas y mandabas, ahora mando yo. Sí, o el hombre también. No, aquí en la casa mando yo soy el hombre. Cuando quieres conocer el carácter de una persona, darle poder, tiene poder. Ahora soy el presidente, ahora yo mando y tú para acá, tú para allá y tú para acá. Y se acabó esto. Bueno, José tenía todo el poder de humillar a sus hermanos. ¿Y qué hizo? Los abrazó, lloró con ellos. La Biblia dice que José se fue en llantos cuando se dio a conocer a sus hermanos, y dice que tanto fue el llanto que los de Egipto escuchaban a ese hombre llorando en su casa al ver a sus hermanos. Eso fue una lucha tremenda que tuvo José. Pero todo lo que vivió José, hasta donde descendió, le enseñó a formar ¿qué? El carácter. El carácter. Amén.
Bueno, entonces ya me van entendiendo aquí. Ahora, leí un pasaje muy especial. Dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces Jesús viene y les habla prácticamente en una parábola sobre dos personajes. Uno que obedeció, escuchó la palabra y obedeció, y el otro el que ¿qué? Escuchó y no obedeció. Cuando usted piensa en una casa sobre la roca, ¿usted en qué piensa? En una piedra bien grande y en una casa montada en la roca. Amén. Esa es la historia que nosotros nos han contado de niño. La lluvia descendió y el río se creció. Y total, cuando el río se crece, se derrumba la casa. Cuando se inundó Villa Rosita por primera vez, en el 87, me da risa un poco porque yo estaba ayudando a alzar las cosas. Yo podía tener 10 años, sí, 10 años en el 87, y estaba yo ayudando a cargar las cosas, y mientras que cargaba las cosas cantaba la canción. La lluvia descendió y el río se creció. Imagínense yo cantando eso y literalmente se iba creciendo el arroyo en la casa. Y nosotros cantamos esta canción y nos imaginamos una casa sobre una piedra. Pero literalmente, eso cuando lo lees en Mateo te da a entender eso. Pero cuando lo lees en Lucas, te explica que ambos construyeron sobre la arena. Amén. Dicen amén como que dudando. Bueno, me gusta que duden. Ambos construyeron sobre la arena. Miren atención lo que dice Lucas. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó ¿qué? Bien hondo. O sea, que todos dos construyeron sobre la arena, pero uno que hizo, cavó hondo. Aquí ¿cuántos son albañiles, además del hermano Luis? El maestro Lucho Panela. Tenía que decirlo porque quedaba inconclusa la frase. De cariño le decimos así. Así que ustedes saben que para construir tienen que acabar una zapata. Y si la casa va a ser más grande, tienen que hacer ¿qué? La zapata más ancha y más profunda. ¿Hasta dónde se debe cavar? Hasta encontrar firme, por lo menos, si puede encontrar piedra, máximo. Y Israel era una tierra pedregosa, así que lo que encontraban era piedra. En Turbaco, donde vivimos, en nuestra construcción, la mayoría de las zapatas encontraban piedra literalmente. Nosotros le hicimos a 1 metro de profundidad, y a 1 metro encontraban unos peñones, y una de las zapatas quedó a 80 centímetros, nada más, 0.8. No llegó al metro completo, porque cuando llegaron encontraron una piedra inmensa, que los albañiles me dijeron: no podemos seguir de aquí. Esto no se te va a caer nunca con esta piedra que tienes aquí. Entonces, para encontrar piedra había que cavar profundo en Israel. Y cuando llegaban al profundo allí era que edificaban. Pero el que no cavó nada, prácticamente fue perezoso. Y dijo: no, yo construyo por aquí. Y ya. La tormenta, ¿sobre quién llegó? Sobre ambos. Llegó sobre ambos, no llegó sobre uno solo. Y dice la Biblia que a los dos los azotó, una casa quedó en pie y la otra ¿qué? Totalmente terrible. Terrible fue la ruina. Ahora, cuando yo hablo de vidas de profundidades, es porque nosotros debemos ser lo que la palabra de Dios dice. La palabra del Señor nos enseña, nos redarguye. Y esa palabra no solamente debe quedarnos aquí, lo que estamos aprendiendo aquí, sino ponerla ¿por qué? Por obra. Si vemos en la vida de Jonás y la vida de José, ambos, vino palabra de Dios a Jonás diciendo, y Jonás ¿qué hizo? La escuchó, pero desobedeció. Y la misma vida
la misma circunstancia hizo que el descenso de Jonás fuera terrible para llegar a fondo y para poderlo después llamar. La misericordia de Dios alcanzó a Jonás. Pero en la vida de José, la palabra de Dios fue tan firme sobre él y él tan obediente que siguió descendiendo, pero para crecer y estar en grandes puestos. A veces nuestra vida debe aprender a descender para acabar firme, porque a veces en las profundidades es que aprendemos las mejores lecciones de la vida. Y es una gran realidad. Cuando estamos allí que decimos: Señor, estoy hasta el cuello. Aquí había un hermano que uno le preguntaba: ¿cómo vas? Y él me decía: uy, hermano, a flote. ¿Cuántos no hemos sentido a flote? ¿Cierto? A mí cuando me dijo a flote, a mí me causó risa. Pero a veces estamos así. ¿Cómo van en las casas? Aquí esto es duro. Claro, estás tocando piedra. A veces tenemos que tener vidas de profundidades. Vidas como la vida de José. No es que le desee el mal a nadie, pero a veces las enseñanzas están allá abajo. Y ¿saben algo tan chévere, tan bueno? Que hay un ejemplo más grande de todos. Y eso lo dice Filipenses. Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo forma de Dios, escuche bien, forma de Dios, como cosa que aferrarse, no se aferró, sino que vino a la tierra, descendió a la tierra y se puso la ropa más cruel de la época y de la época actual. ¿Cuál fue? La ropa de uno. Se vistió de hombre. Y aún siendo hombre, se hizo siervo. Descendió más. Y siendo siervo, se hizo un ladrón para morir entre ladrones en la cruz. Aunque no era un ladrón. ¿Descendió Jesús o no descendió? Él, una vida de profundidades. ¿Para qué? Para que después, sí, murió en la cruz, pero resucitó. Y cuando resucita, toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua confesar que Él es el Señor. Él fue así, fue descendiendo, pero después se levantó con poder. Y Él es nuestro gran ejemplo. Saben, cuando nosotros, muchos de aquí, deciden seguir a Jesús, a veces la vida nos enseña que nos va mal. Oh, recibí a Jesús en mi corazón, perdí mi empleo como a los 5 días. Y muchos dicen: pero que me tocó dejar aquellas cosas. ¿Y por qué perdiste el empleo? No, porque es que yo hacía tramullo y ahora que sigo a Cristo no puedo hacerlo. Y me echaron porque ya no soy tramullero. Ajá, ¿y cómo te estoy yendo? Mal, la economía mal en la casa, ya no llevo la picúa que llevaba. Y aparentemente las cosas te van mal porque estás descendiendo. Porque Dios te está enseñando, porque Él te va a levantar. La Biblia dice que Él no deja para siempre caído el justo. Y con la diestra de su justicia nos levanta. Amén. Aunque tu vida sea que de rendirte. Miren, los hogares, la vida tiene que ser vida de profundidad también. Tenemos que aprender a descender en nuestra familia, a reconocer. Y cuando hablamos de descender es de negarse a uno mismo también. Sí me doy a entender. Porque Jesús se negó a sí mismo. La Biblia nos dice que era forma de Dios, como cosa que aferrarse, pero no. ¿Qué hizo Jesús? Voy. Literalmente. Y a veces nuestro orgullo o el medio, el mundo, nos muestra que nosotros tenemos que vivir una vida de altura. A veces las predicaciones son: sé exitoso, tú puedes. Di sí, sí puedo. Y a veces no va mal en la vida. Eso es una realidad. Amén. Porque en el mundo va a haber aflicción. Las tormentas van a llegar sobre todos. El 2020 nos enseñó que aquellos que creíamos los más, no descendimos todos. Y en silencio. Y encerraditos. Amén. Hacer TikTok en la casa. Ya nos encerraron, nos hicieron descender y ahí se vio quién es quién.
Porque muchos no regresaron a las iglesias a servir a Dios. Muchos se apartaron de Dios. El 2020 nos enseñó a descender literalmente. Jesús nos enseña que Él decidió descender. Él dice: nadie quita mi vida, yo la pongo. Yo voy a la muerte de cruz. Yo desciendo para levantar a muchos. Y sabes, cuando tú desciendas, tú levantas a muchos. Cuando tú de allá desde el fondo, Señor, me siento que estoy en el lago cenagoso, me siento que no me está yendo bien, Dios viene a tu rescate. Pero allí, cuando tú estás allí, tienes que aprender a ser como José. Porque José se mantuvo firme aún en los peores momentos de su vida. Y el que oye su palabra y la cree y lo hace, puede ser como José, se va a mantener firme aunque venga la tormenta más grande contra él. Te vas a mantener firme, vas a ser una persona que vas a estar bien cimentado y siempre vas a volver. Así como mi mamá le decía a la vecina: yo regreso, este es mi barrio, yo regreso. Oye, ¿por qué no se llevan a la señora Amelia de acá? Este es mi barrio, yo regreso. Todos la queremos en nuestra casa y ella quiere su barrio, a él le gusta un agua. A nosotros nos decían los paticos, ya pueden imaginarse por qué. La pata mayor y los paticos atrás. Y la vida nos enseña muchas veces a descender, o nos obliga a descender. Pero ¿sabes? Dios nunca nos deja allí tirados. Nunca he visto un Dios infiel. Dios es fiel, Él permanece fiel. Todo lo que tú entregas, Él lo entiende, Él sabe. Él sabe. Todo lo que tú entregas, lo que tú das, lo que tú te niegas a ti mismo, dice: lo voy a devolver 100 veces en esta vida. Imagínense. Un predicador decía: bueno, no entregues a tu mujer porque no te van a devolver 100 mujeres. No puedes con una, vas a poder con 100. Pero sí, en cosas materiales, en bendición, Dios nos regresa. Por lo cual uno decide descender, negarse a uno mismo. Dios termina dándonos más de eso. Amén. Y cuando tu vida es una vida de humildad, no es como tenemos la imaginación para ser exitoso en la vida, tenemos que hacer y hacer y hacer. El éxito nos lo han vendido de muy mala forma. La palabra éxito. Cualquiera diría que lo que Jesús le pasó en la cruz no fue exitoso. Todo el mundo podía decir, y no se lo decía: oye tú, ¿y por qué no te bajas de la cruz si eres el Hijo de Dios? No, el éxito de Jesús fue estar colgado en la cruz. Ese fue su principal éxito. Descender a morir por nosotros fue su principal éxito. Y a veces nuestro éxito lo miden es en la altura, cuánto tengo en el bolsillo, eso es lo que valgo. Amén. Por lo que tengo en el bolsillo. Y si entonces yo no valgo nada. Tengo nada más unas llavecitas aquí y papeles en la cartera. No. Alguien me preguntó una vez: ¿y tú te consideras exitoso? Sí, claro. ¿Y por qué eres exitoso? Porque aprendí una estrategia de vida, le dije yo. ¿Cuál estrategia aprendiste tú? No, tengo una estrategia de vida. ¿Cuál es? Aprendí a vivir un día a la vez. Hoy es el día que estoy viviendo y eso me trae éxito. Hoy puedo hacer sonreír a mi familia o la puedo hacer llorar, pero es hoy. Y hoy vivo el día. Desciendo hoy. Y sabe, uno desciende, se arrodilla delante de Dios, se humilla delante de Dios. Y eso es descender, entregarse todo. Como decía la canción que estamos cantando, esa es nuestra mejor adoración. Entregar todo y tomar la decisión de descender. Y esta es una muy buena mañana para, si usted me ha entendido o me he hecho entender. Me he hecho entender. Dígame un amén, así sea por misericordia, por favor. El pastor Carlos no me pone a predicar más. Ahí tú enredaste a la gente con eso de vida, de profundidades.
Pues sí, tenemos que aprender a vivir y creer que Jesús es el que nos levanta. Amén. Míndenles un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esta preciosa mañana quiero hacer un llamado. Primero un llamado. Me gusta hacer este llamado. La hermana Teresa Díaz me dijo que una vez que yo hice el llamado, ella aceptó a Jesús en su corazón. Escuchó su nombre y entró. Y ella aceptó hace mucho tiempo a Jesús en su corazón. Cuando hice el llamado, ella me conoció apuesto y delgado como José. Peso misericordia. Era peso misericordia. Yo era digno. Gloria a Dios, de lástima. Pero yo así hice ese llamado y ella aceptó a Jesús y ella está ahí. Es un ejemplo de recibir a Jesús. Y esta mañana quiero hacer un llamado igual. Aquellas personas que quieran negarse a sí mismo, que deseen entregarle todo a Jesús y tener vida de profundidad. Quiero hacer ese llamado. Yo acepté a Jesús y decidí negarme a mí mismo cuando tenía 11 años. Hoy tengo unos 30 y piquito, un poquito más. Y no me arrepiento ni un segundo de haber aceptado a Jesús de 11 años. Los vecinos me decían: estás perdiendo tu vida. Mira, los demás tienen novia. Y ahí me decían: tú estás en los asomonjos. Asociación de Monjos Limitados, me decían. Tú no vas a tener novia, imagínate, nunca. Gloria a Dios que el Señor le tapó los ojos a mi esposa. Me vio con los ojos del corazón. Del amor eso, del amor. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Gracias, hermana Reja. Pero allí Dios me mostró a vivir vida de profundidad. Me menospreciaron cuando estudié porque yo era cristiano. No andaban conmigo porque yo era evangélico. Algunos papás le decían a los hijos: Juanchito te va a echar a perder. Así me decían. Yo le iba a echar a perder. No tomaba, no fumaba. Nada más sabía un solo pase de breakdance. ¿Se lo hago? Ok. Estoy que lo hago, Jesucristo. Si mi esposa me da permiso, lo hago. Bueno. Gracias, mami. Gracias. Gracias. Era un domingo. Salgo corriendo para acá y encuentro a Luis predicando. Luis, mío, se me está muriendo. Era bien, Luis. Te cargó, oró por ti, llévatelo a ella. De bien, yo eso nunca lo voy a olvidar. Amén, amén. Un fuerte aplauso a este Dios. Gracias, mamá. Todo bien, excepción por lo maluquito. Curiosito. Yo me veo en las fotos y de verdad estaba curioso. Esa es mi mamá. Ella es mi madre, la dueña de Villa Rosita. Pues sí, estaba hablando que lo iba a invitar a aceptar a Jesús, a tomar una mejor decisión de su vida. Si quiere usted aceptar a Jesús en esta mañana, decirle: Jesús, yo quiero entregar mi vida a ti, quiero tener una vida de profundidad, pero ir más profundo contigo.
Cuando Jesús le dijo, boga mar, ¿qué? Adentro. No era para estar en la orilla. Era para estar ¿dónde? En lo profundo. ¿Dónde consiguieron los peces? En lo profundo. Cuando Ezequiel caminó, el agua le llegaba hasta los pies. Fue caminando más profundo, cuando ya te tenía que tirar brazo. ¿Y saben qué hacía ese río? Que era tan profundo, que llegaba a todos los lugares y era un río para sanidad de las naciones. Tu vida puede ser así, profunda para sanidad de muchos. Si decides entregarle tu vida a Jesús en esta mañana. Quiero que hagan una oración conmigo aquellos, visitas, y aquellos que están pasando por estos momentos difíciles, que usted diga, Señor, yo estoy en el lodo cenagoso. Vamos a ver qué pasará. Porque yo les prometo algo que sé que Él lo prometió primero, que Él nunca nos va a dejar solo. Y aún desde el lodo de la desesperación nos sacará Jehová. Amén. Si deseas aceptar a Jesús en tu corazón, repite esta corta oración conmigo. Repita así conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado esta palabra. Quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero entregarte mi vida en tus manos. Señor, entrego mi corazón a ti, porque sé que eres el único que nos puedes ayudar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, tu Hijo, al que creo y confieso, amén y amén. Si alguno hizo esta oración, puede levantar su mano, por favor, allí en su puesto. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga.